En esta hora vamos a leer la escritura. At this time, we're going to be reading scripture. En Primera de Pedro, capítulo 4. 1 Peter chapter 4. Leemos los versículos 7 y 8. We're going to read verses 7 and 8. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. But the end of all things is at hand. Therefore be serious and watchful in your prayers. Y el verso 8 dice: And verse 8 says, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. and above all things have fervent love for one another, for Añada- love will cover a multitude of sins. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse You may be seated, brethren. y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us all bow our heads to pray. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades. Gracias por la bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo le he puesto por tema este mensaje: preparándonos para el tiempo del fin. I have put as a theme to this message, preparing for the end time. Yo no sé cuántos de ustedes consideran estar preparados para el tiempo del fin. I don't know how many of you consider being prepared for the end time. Yo creo que estamos en el tiempo del fin. I believe we are in the end times. El apóstol Pedro fue quien escribió esta escritura. It was the Apostle Peter who wrote this scripture. Y hace aproximadamente 2000 años que él la escribió. And it's been approximately 2,000 years since he wrote it. Y en aquel entonces él dijo que el fin de todas las cosas se acercaba. And back then he said, but the end of all things is at hand. Si eso fue en aquel tiempo, So if that was at that time, aproximadamente 2000 años atrás, approximately 2,000 years ago, imagínese ahora. so imagine now. Yo creo que estamos viviendo en el tiempo del fin. I believe we are living in the end times. Y nosotros debemos prepararnos para este tiempo. And we should prepare ourselves for this time. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, When we study Holy Scripture, encontramos principios, we find principles, valores y hábitos values and habits que nos ayudan a preparar para el tiempo del fin. that will help us to prepare for the end time. Y en el versículo que leímos, And in the verse that we read, en Primera de Pedro 4:7, 1 Peter 4:7, el apóstol Pedro nos advierte que el fin de todas las cosas se acerca. the Apostle Peter is warning us that the end of all things is at hand. Y después de hacer esa advertencia tan solemne, And after doing such a solemn warning, el apóstol procede a decirnos cómo podemos prepararnos para el tiempo del fin. the Apostle proceeds to tell us how it is that we can prepare for the end time. Note que en su exhortación para prepararnos, Notice that in his exhortation in order to prepare us, el apóstol Pedro nada dice acerca de la economía,
The Apostle Peter is not speaking about the economy ni de las propiedades que podamos tener, or of the properties that we might have ni del dinero que podamos tener en el banco. or of the money that we might have in a bank. No, amados hermanos. No, loving brethren. Esas cosas son temporales y pasajeras. Those things are temporary and they pass away. Y no hay que preocuparse por ellas. And we don't need to worry about those things. Hablando acerca de las cosas temporales de la vida terrenal, Speaking about the temporary things of this earthly life, el apóstol Pablo lo pone de esta manera en 1 de Corintios 7:29. the Apostle Paul puts it in this way in 1 Corinthians 7:29. Él escribió: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. But this I say, brethren, the time is short, so that from now on, even those who have wives should be as though they had none. Verso 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Verse 30, and those who weep as though they did not weep, and those who rejoice as though they did not rejoice, those who buy as though they did not possess. Verso 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Verse 31, and those who use this world as not misusing it. ¿Por qué, amados hermanos? Nos Why, preguntan. loving brethren? Porque la apariencia, dice, de este mundo se pasa. For the form of this world is passing away. En otras palabras, todo en esta vida terrenal es temporal y pasajero. In other words, everything in this earthly life is temporary and passes away. El apóstol Juan en 1 de Juan 2:17 dijo esto: The Apostle John in 1 John 2:17 said this. el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. The world is passing away in the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Lo único de valor eterno es lo de Dios. The only thing of eternal value is the things of God. Solo lo de Dios es eterno. Only the things of God is eternal. Jesús dijo en Mateo 24:35: Jesus said in Matthew 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Y el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 3:10: The Apostle Peter wrote again in 2 Peter 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. oh, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Y dice: en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. In which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que este sistema de cosas organizado por la sociedad llegará pronto a su fin. That this system of things that's organized by society will soon come to its end. Como dice el texto que leímos al principio, As the verse says that we read at the beginning, en 1 de Pedro 4:7. 1 Peter 4:7. El fin de todas las cosas se acerca, amados hermanos. But the end of all things is at hand, loving brethren. Así que nosotros nos preguntamos: And so then we ask ¿qué ourselves, podemos hacer para prepararnos para el tiempo del fin? what can we do to prepare ourselves for the end time? Está en la Biblia. It's in the Bible. Está ahí en el mismo verso que leímos. It's there in that verse that we read. 1 de Pedro 4:7. 1 Peter 4:7. El texto dice: The verse sed pues sobrios y velad en oración. Therefore be, in Spanish it says sober, in English it says serious and watchful in your prayers. Esa debe ser la preparación de todo creyente. That should be the preparation of all believers. Ser sobrio y velar en oración. Be sober, be serious and watchful in your prayers. Una persona sobria A person who is sober es una persona que no está intoxicada. is a person who is not intoxicated. La persona intoxicada no tiene control de su propia conducta. A person who is intoxicated has no control over their conduct. Pero la persona sobria But a person who is sober, tiene dominio propio they have self-control. y tiene control sobre su conducta. And they have control over their behavior. Es moderado
They're moderate, es balanceado y equilibrado. they're balanced, and they have equilibrium. Por eso, amados hermanos, el dominio propio es muy importante en la vida del creyente. That's why, brethren, having self-control, it's very important in the life of the believer. Porque se requiere dominio propio It's required to have this para self-control vivir una vida de sobriedad. to live a life of sobriety. Mire, los apóstoles enseñaron acerca del dominio propio The apostles taught about the life of being sober, y nosotros también debemos hacerlo. and we should also do the same. A veces pienso que esta es una doctrina casi olvidada por la iglesia. Sometimes I believe that this is a doctrine that is almost forgotten by the church. Pero esta enseñanza es tan importante But this teaching is so important porque es una manera de prepararnos para el tiempo del fin. because it is a way to be able to prepare us for the end time. En Hechos capítulo 24, versículo 25, Acts 24:25. el apóstol Pablo habló a Félix el gobernador acerca del dominio propio. The apostle Paul spoke to Felix the governor about self-control. Y el texto dice, This verse says, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. and now it says, as he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid. Mire, tan intensa fue aquella disertación de Pablo que Félix se espantó. The dissertation from Paul was so intense that Felix, he was Y afraid. esto hay que hablarlo con intensidad. We need to speak this with intensity. Esto hay que hablarlo con seriedad. We need to speak this with seriousness. Todo creyente se debe ejercitar en el dominio propio. Every believer should exercise themselves in self-control. Así que yo me imagino al apóstol Pablo So then I can imagine the apostle Paul, decirle a Félix el gobernador, he's saying to Felix the governor, Félix, tú tienes la responsabilidad delante de Dios y de los hombres de hacer lo que es justo y de hacer lo que es correcto. you said, Felix, you have the responsibility before God and the rest of society to do what is righteous and to do what is correct. Y tú necesitas el dominio propio And you need self-control para ser sobrio in order to be sober y poder vivir una vida de sobriedad, and to live the life of sobriety, moderada, moderate, balanceada balanced, y redondeada, and well-rounded, para que no haga las cosas en exceso so that you won't do things in excess, y puedas agradar a Dios and so that you can please God, haciendo lo que es justo y haciendo lo que es correcto delante de Él. doing what is righteous and doing what is correct before Him. Y luego termina diciéndole, And then he finishes off by y saying, recuerda esto, Félix, que si tú no lo haces, and remember this, Felix, and if you don't do this, debes saber que viene un día you should know that a day is coming, grande y manifiesto, a great and manifesting day, en que tendrás que comparecer ante la presencia del Señor where you will have to stand before the presence of y God rendir cuenta de tus obras, sean buenas o sean malas. and give an account of your works, whether they are good or they are bad. Y le habló de este tema con tal intensidad And he spoke to him about this topic with such que intensity dice la Biblia que Félix se espantó that the Bible says that Felix, he was y afraid. le dijo, ahora vete y cuando tenga la oportunidad te llamaré. And then I'll go away, and when I have convenient time, I will call you. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que una vida de sobriedad That a life of sobriety, es necesaria it is required en el creyente in the believer para estar preparado para el tiempo del fin. in order to be prepared for the end time. Sobriedad. Sobriety. ¿Qué es sobriedad? What is this sobriety? Sobriedad es la moderación con que la persona debe hacer las cosas. Sobriety is a moderation for which how people should do things. Yo voy a repetir eso I'm going to repeat para that que a usted no se le olvide. so that you don't forget. Sobriedad Sobriety, es la moderación con que la persona debe hacer las cosas. it's the moderation for which people should be able to do things. Mira, hermano, se requiere sobriedad para no hacer las cosas en exceso. Sobriety is required so as to not do things Y excessively. nosotros no queremos hacer las cosas en exceso, We don't want to do things excessively. porque cuando el creyente hace las cosas en exceso, peca delante de Dios. Because when a believer does things in excess, they sin before God. Le voy a dar dos ejemplos muy comunes. I'm going to give you two very common examples. Usted y yo sabemos que comer no es pecado, You and I know that eating is not a pero sin. cuando comemos en exceso, pecamos de glotonería. But when we eat in excess, then we sin of gluttony. Usted y yo sabemos que dormir no es pecado,
You and I know that sleeping is not bad. Pero cuando dormimos en exceso, pecamos de pereza. But when we sleep in excess, then we sin of sluggishness. Así que establecemos And so then we que establish es importante ser sobrios delante de Dios. that it is important to be sober before God. La sobriedad también es necesaria Sobriety is also required para controlar las emociones negativas, in order to control our negative emotions, tales como la ira y el enojo. such as wrath and anger. El creyente necesita ser sobrio. The believer needs to be sober. El creyente necesita dominio propio. The believer needs self-control. Necesita sobriedad. They need sobriety. Porque la ira fuera de control se constituye en elemento de pecado. Because a wrath out of control, it becomes an element of sin. Por eso la Biblia dice That's why the Bible en says, Efesios 4:26, Ephesians 4:26, le dice a los creyentes airaos, se pueden airar, no hay problema con eso. he's saying, be angry. It's okay. You can be angry. Airaos, pero no pequéis. Be angry and do not Que sin. no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Do not let the sun go down on your wrath. Porque la ira y el enojo fuera de control se constituyen elemento de pecado. Because wrath and anger out of control can constitute itself an element of sin. También se requiere sobriedad Sobriety is also required para refrenar los miembros de nuestros cuerpos. to restrain the members of our body. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Hay un miembro en el cuerpo que es muy difícil de refrenar. There's a member in our body that's real difficult to restrain. Y no es muy grande, es bastante pequeño. It's not big, it's really small. Es la lengua. Come on now, it's the tongue. La lengua es un miembro del cuerpo que tenemos que refrenar, dice la Biblia. The tongue is a member of the body that the Bible tells us we need to restrain. La Escritura dice Scripture says que la persona que refrena su lengua that the person who restrains their tongue no ofende con palabras. does not offend with their words. Y el que no ofende con palabras, And he who does not offend with his words, dice Santiago 3:2, James 3:2 says, que es capaz de refrenar todo su cuerpo. that this person is able to also restrain their whole body. Mire, yo estoy interesado en eso. I'm interested in this. Yo quiero tener la capacidad, I want to have the capacity, la habilidad this ability de controlar todo mi cuerpo. to control my whole Y body. ya yo sé And I already que si know yo puedo controlar o refrenar mi lengua, that if I'm able to control or restrain seré my tongue, capaz de controlar todo mi cuerpo. then I will be able to control my entire body. Hermanos, si queremos estar preparados para el tiempo del fin, And brother, we want to be prepared for the end time. necesitamos ser sobrios. We need to be sober. Come on now. Primera de Corintios 9:25. 1 Corinthians 9:25. La Escritura dice que todo aquel que lucha, escuche bien, de todo se abstiene. It says, now everyone who competes for the prize is temperate in all things. La gente que lucha en el mundo, dice, lo hace para recibir una corona corruptible, pero nosotros que estamos en el Señor, nos abstenemos para recibir una corona incorruptible. Now those that do these competitions out in the world, they do it for a perishable crown, but we who are in the Lord, we are doing it for an imperishable crown. Vale la pena, amados hermanos. It is of good value, brethren. Sed sobrios en el Señor. It is worth it to be sober in the Lord. Vamos a seguir definiendo lo que es sobriedad. Let's continue to define what sobriety is. Sobriedad es moderación en el uso del tiempo. Sobriety is moderation in the use of your time. Es moderación en el uso del dinero. It's moderation in the use of money. Y para aquellos que no lo sabían, And for those of you who didn't know, es moderación en el uso del sexo. it's moderation in the use of sex. Come on now. Preach it, pastor. Y usted quizás diga, pastor, ¿de dónde está eso en la Biblia? And you might say, well, pastor, where is that in the Bible? Pues déjeme decirle que si no estuviese en la Biblia,
Let me tell you, if it wasn't in the Bible, yo no lo estuviera predicando. then I wouldn't be preaching it. Pero como está en la Biblia, But because it is in the Bible, hay que predicarlo. you have to preach it. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Sobriedad es moderación en el uso del tiempo. Sobriety is moderation in the use of time. Es moderación en el uso del dinero. It's moderation in the use of money. Y es moderación en el uso del sexo. And it's moderation in the use of sex. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible en says Romanos 13:13, búsquelo conmigo. in Romans 13:13, look it up with me. Es un texto que casi nunca se lee en las iglesias. It's a verse that very rarely is read in churches. La escritura dice, andemos como de día. The scripture says, let us walk properly, as in the day. Nosotros no somos de las tinieblas. We don't belong to the dark. Nosotros somos del día. We are of the day. Porque nosotros somos del Señor. Because we belong to the Lord. Y la escritura dice, aquí andemos como de día, hermanos. And the scripture tells us here that we should walk as in the day. Y nos preguntamos, ¿y cómo se anda de día? And we ask, so how is it that you walk as in the day? Dice, That verse tells us, andando honestamente. by walking properly or honestly. Así que se anda de día. This is how you walk in the day. Así que se anda como el Señor anduvo, This is how you walk as the Lord walked de día. in the day. Y se anda de día andando honestamente. And you walk in the day by walking honestly or properly. Así que nos preguntamos, ¿y qué significa andar honestamente? And so we ask ourselves, what is this thing about walking honestly? Pues yo lo busqué en el diccionario. I looked it up in the dictionary. ¿Y sabe qué dice? You know what it says? Que andar honestamente To walk honestly, es andar con rectitud de corazón. it's to walk with an uprightness in your heart. ¿Cuántos se van a preparar para el tiempo del fin? How many of you are going to prepare yourself for the end time? El tiempo del fin se acerca. The end time is drawing near. Sed sobrios. Be sober. Andemos como de día, Walk as in the day, honestamente. honestly. Y andar honestamente And to walk honestly es andar con rectitud de corazón. is to walk with an upright heart. También honestamente, andar honestamente Also to walk honestly es andar cumpliendo con nuestro deber cristiano. is to walk by fulfilling our Christian duties. Así que deberíamos examinarnos So that we should examine a la ourselves luz de las Sagradas Escrituras in light of Holy y Scripture. preguntarnos, And we should ask ¿estoy ourselves, yo andando con rectitud de corazón? am I walking with an upright heart? ¿Estoy yo andando cumpliendo con mi deber como cristiano? Am I walking and fulfilling my duties as a Christian? Pero hay más. But there's even more. Andar honestamente To walk honestly es andar de acuerdo con la moral. is to walk in accordance to morale. La palabra moralidad The word morality a veces es difícil de definir, sometimes is difficult to define. pero yo aprendí que moralidad But I learned that morality es todas aquellas reglas que gobiernan la conducta del ser humano. it's all those rules that govern the behavior of the human being. Una persona que tiene moralidad, A person who has morality, una persona que conoce cuáles son esas reglas a person that knows what those rules are, y camina con integridad de corazón. and they walk with integrity in their heart. Camina con rectitud delante de Dios y de los They hombres. walk upright before God and man. Así que andar honestamente So to walk honestly es andar de acuerdo con la moral, is to walk in accordance to our morals, respetando las normas establecidas por Dios. respecting the norms that have been established by God. Si usted quiere saber cuáles son las normas que rigen, que gobiernan la conducta del ser humano, If you want to know what the rules are that govern the behavior of the human beings de acuerdo a la voluntad de Dios, in accordance to the will of lo God, que tiene que hacer es abrir las Sagradas Escrituras. all you have to do is open up Holy Scripture. Y ahí están todas las normas And there you're going to find all these que norms rigen la conducta del ser humano.
that govern the behavior of the human beings para que pueda agradar a Dios. so that they can please God. Eso es andar honestamente. That's what it is to walk honestly. Y el creyente que quiera estar preparado para el tiempo del fin And the believer who wants to be prepared for the end time, debe procurar diligentemente they should seek diligently andar honestamente delante de Dios y de los hombres. to walk honestly before God and before man. Pero luego el texto procede a decir, o el apóstol procede a decir en el verso 13, The apostle continues to tell us in verse 13 cómo no debemos andar. how we should not walk. Primero nos dice cómo debemos andar. First, he tells us how we should walk. Dice que debemos andar como de día, It says we should walk as in the day, andar honestamente. walk honestly. Y luego nos dice cómo no andar. And then he tells us how we should not walk. No debemos andar en excesos, amados hermanos. We should not walk in excess, brethren. No debemos andar en glotonerías. We should not walk in revelry or drunkenness, Cuando andamos en glotonerías, in gluttony. no hay moderación en el uso de la comida. When we walk in gluttony, then there's no use in moderation of what we eat. Vamos a repetir eso. Let's repeat that. No debemos andar en glotonerías. We should not walk in gluttony. Porque cuando andamos en glotonerías, Because when we walk in gluttony, no hay moderación en el uso de la comida. there's no moderation in the use of food. No debemos andar en borracheras. We should not walk in drunkenness. Porque cuando andamos en borracheras, Because when we walk in drunkenness, no hay moderación en el uso de la bebida. there's no moderation in the use of what's being drank. Está hablando de excesos Speaking about things in excess que el creyente debe evitar, that the believer should avoid, especialmente en este tiempo del fin. especially during this end time. El fin de todas las cosas se acerca. The end of all things is at Y hand. tenemos que andar en sobriedad, en moderación. And we need to walk and be sober and in moderation. Luego dice, no debemos andar en lujurias. We should not walk in lewdness. Lujurias es deseo, escuche bien, o actividad sexual exagerada. Lewdness is a sexual desire that's exaggerated. Mire, no me lo crea a mí, búsquelo en el diccionario. Don't believe me. You can look that up in the dictionary. Mire, la Biblia habla de todas estas cosas. The Bible speaks about all these things Porque el Señor quiere que estemos preparados because the Lord wants us to be prepared para el tiempo del fin. for the end time. Y me llama la atención que lo repite. And it calls my attention that it's repeated. Primero dice que no andemos en lujurias. First it says not in lewdness, Porque cuando andamos en lujurias, because when you walk in lewdness, no hay moderación en el uso del there's sexo. no moderation in the use of sex. Luego dice que no andemos en lascivias. Then it says you should not walk in lust. Qué interesante que el apóstol lo repite. How interesting that the apostle repeats it. Primero dice lujuria y ahora dice lascivias. First he says lewdness and now he says lust. Y lascivia dice el diccionario que es deseo sexual sin control. And lust, the dictionary says that it is a sexual desire without control. Cuando andamos en lascivias, When you walk in lust, no hay moderación en el uso del there's sexo. no moderation in the use of sex. Y el texto continúa. And then the verse continues. La exhortación continúa. This exhortation continues. Le dice a los creyentes que no andemos en contiendas. He says to the believers, you should not walk in strife. Hay gente que le gusta la contienda. There's some people who like strife. Pero el apóstol dijo But the apostle said que nosotros no tenemos tal costumbre. that we don't have such customs. Las iglesias de Dios The churches of no God tienen esa mala costumbre de estar siempre en does contiendas. not have that bad habit of always being in strife. El diccionario dice que contiendas son peleas, riñas, debates, discusiones. Strife is defined by saying that it is debates and contentions and troubles And fights. and fights. No debemos andar en contiendas. We should not walk about in strife. Y no debemos andar en envidias. And we should not walk about in envy. La envidia es ese deseo de hacer o tener lo que no nos pertenece. Envy is that desire, that want to have that which does not belong to Y el us. creyente debe renunciar a todas esas The cosas believer should renounce to all these things y procurar diligentemente and to seek diligently hacer lo que dice el verso 14. to do what it says in verse 14. Vestirse del Señor Jesucristo
to put on the Lord Jesus Christ y no proveer para los deseos de la carne. and to make no provision for the flesh. Hermanos, Brethren, esto es parte de la manera de prepararse para el tiempo del fin. brethren, this is a part of how we can prepare ourselves for the end time. Amén. Amen. ¿Cuántos están proponiendo en su corazón How many of you are making this purpose in your heart comenzar a practicar estas cosas? to be able to practice these things? Vamos a volver al texto que leímos al principio. Let's go back to that verse that we read at the beginning. Primera de Pedro 4:7. 1 Peter 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious or sober and watchful in your prayers. La persona que está velando en oración That person who is watching in prayer, está preparada o se está preparando para el tiempo del fin. they are prepared or they are preparing themselves for the end time. Mire, es como Daniel en Babilonia. It's like Daniel in Babylon. Este hombre fue un hombre que desarrolló su vida personal de oración. This was a man who had developed his personal prayer life. La Biblia dice que oraba 3 veces al The día. Bible says that he prayed 3 times a day. Y cuando vino la persecución, And when persecution came, y cuando lo calumniaron, and when they came against y him, cuando lo arrojaron al foso de los leones, and when they tossed him into the lion's den, pudo dormir y descansar en paz he was able to sleep and rest in peace en medio de los leones. in the midst of the lions. Mire, no importa cuáles sean las circunstancias. It doesn't matter what the circumstances might Si be. usted como creyente If you as a believer, desarrolla su vida personal de oración, you develop your personal prayer life, cuando venga la angustia, when anguish comes, cuando venga la persecución, when persecution comes, cuando venga la tribulación, when tribulation comes, usted va a tener paz en medio de la tormenta. you're going to have peace in the midst of the storm. Es una manera de prepararse para el tiempo del fin. It's one way of being able to prepare yourself for the end time. Velar en oración. Watch in prayer. La persona que está velando The person that is watching, está alerta, they're alert, en vigilancia continua todo el tiempo. in constant vigilance at all times. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos así? And now I ask, how many of us are like this? ¿Cuántos de nosotros estamos velando en oración? How many of us are watching in prayer? ¿Cuántos de nosotros estamos alerta en vigilancia continua? How many of us are alert and in constant vigilance? Nosotros velamos en oración, We pray, we watch in prayer primero, first, porque es un mandato del Señor. because it is a command of the Lord. El Señor nos ha mandado en su palabra The Lord has sent us in His word. a orar sin cesar. He's commanded us that we should pray without ceasing. Y eso está en 1 Tesalonicenses 5:17. And you find that in 1 Thessalonians 5:17. Así que somos responsables ante Dios de orar. So we're responsible before God to pray. Jesús dijo que debemos orar en todo tiempo. Jesus said we should be praying at all times. Seguir su ejemplo. We should follow His example. Él nos dio ejemplo He gave us the example para que nosotros sigamos sus pisadas. so that we would follow in His footsteps. Segundo, Secondly, si velamos en oración, if we're watching in prayer, muchas de nuestras derrotas pueden ser evitadas. many of our defeats can be avoided. Importante, amados hermanos, Important, brethren, que nosotros desarrollemos nuestra vida personal de oración. that we would develop our personal prayer life. Tercero, Thirdly, si velamos en oración, if we're watching in prayer, no caeremos en tentación y lazo del enemigo. we will not fall in temptation and in the snare of the enemy. ¿Fue Jesús quien escribió esto? So it was Jesus who wrote this. Mejor dicho, ¿quién dijo esto? He said, ¿Quién dijo the esto? one who said this Mateo 26:41. in Matthew El 26:41. Señor dijo a sus discípulos: The Lord said to the disciples, velad y orad para que no entréis en tentación. watch and pray lest you enter into temptation. Si velamos en oración, If we watch in prayer, no caeremos en tentación y lazo del enemigo. we will not fall into temptation or into the snare of the enemy. Hermanos, vienen tiempos malos y peligrosos, Brethren, times that are dangerous and bad are coming. pero Dios nos dice en su palabra
But God tells us in His Word que cuando lleguen esos tiempos malos y peligrosos, that when these dangerous and bad times come, usted lo sabe de memoria, you know it by memory. porque aquí se cita mucho ese texto. We quote this verse a lot here. Filipenses 4:6. Philippians 4:6. Usted no debe estar preocupado. You should not be worried. Usted no debe estar en ansiosa inquietud. You shouldn't be anxious. Usted debe velar en oración. You should watch in prayer. Presentar sus peticiones delante de Dios. Make your request be known to God. Como dice el himno, As the song says, cuando estés pasando por pruebas, when you're going through those trials, dilo a Cristo. say it to Christ. Dilo a Cristo el Señor. Say it to Christ the Lord. Dilo en oración. Say it to Him in prayer. Preséntate delante de Él. Present yourself before Y Him, verás and you will see que se cumplirá lo que dice Filipenses 4:7. that it will be fulfilled what it says in Philippians Que la 4:7. paz de Dios, The peace of God que sobrepasa todo entendimiento, that surpasses all va a understanding. guardar tu mente y tu corazón en Cristo It will Jesús. keep your heart and your mind in Christ Así que Jesus. cuando vengan los tiempos peligrosos, So when these dangerous times come, debemos orar we should pray hasta que venga la paz de Dios until the peace of God comes y se vaya el estrés. and that stress is gone. Hermano, en este tiempo del fin, Brethren, during these end times, el creyente debe tener el testimonio the believer should have the testimony de que puede manejar el estrés. that they can manage stress. Yo no sé cuántos están dando ese buen testimonio I don't know how many of you are giving this good en el testimony lugar de empleo, in your place of work, en el lugar de estudio, in your place of en el studies, vecindario donde usted vive, in the neighborhood where you're living, en el edificio donde usted in vive. the building where you live, Que la gente diga, that the people might say, ese hombre that man, o esa mujer that woman, le sirve al Señor. they serve the Lord. Y no importa lo que venga a su vida, It doesn't matter what comes to their life. disfruta de una paz maravillosa. They are enjoying a marvelous peace. Es increíble cómo puede manejar el It's estrés. incredible how they can manage their stress. Y todo creyente debe tener ese testimonio. And every believer should have that testimony. Y cuando le pregunten, And when they're asked, ¿cómo lo haces? how do you do Que that? usted pueda And decirle, you might be able to say, entrando en el aposento entering into my room y cerrando la puerta and closing the door y orando a mi Padre que ve en secreto. and praying to my Father who Y sees mi in Padre secret. que ve en secreto And my Father who sees in me da secret, su paz que pasa todo He gives entendimiento. me the peace that surpasses all understanding. Viene la paz de Dios The peace of God comes y se va el estrés. and stress is gone. Hallelujah. Yo no sé cuántos han vivido eso. I don't know how many of you have lived that. Amen. Hay que velar en oración, hermanos, We need to watch in prayer, brethren, para no caer en tentación y lazo del enemigo. so that we don't fall into temptation, into the snare of the enemy. Y si velamos en oración, And if we watch in prayer, vamos a escapar de los juicios que vendrán sobre la tierra. we will escape the judgments that will fall upon the earth. Usted va a estar preparado, You're going to be prepared, como Daniel estuvo preparado. just as Daniel was prepared. Lo echaron en el foso de los leones. He was tossed into the lion's den. Él estaba preparado. He was prepared. ¿Qué va a hacer usted What are you going to do cuando llegue el tiempo del fin? when the end time comes? Cuando lleguen los juicios que van a caer sobre la tierra. When the judgments that are going to fall upon the earth, when they come, ¿Usted quiere estar preparado? you want to be prepared ¿Y usted quiere escapar? and you want to escape? El Señor dijo cómo es que se hace. The Lord told us how it is that you can do this. Léalo conmigo. Read it with me. En Lucas 21:36. Luke 21:36. Señor dijo esto a sus discípulos: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. He said, watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Si velamos en oración, If we watch in prayer, usted le puede poner un sello a eso. you can put a stamp on that. Usted va a escapar de los juicios. You're going to escape of the judgments. Amén.
Amen. y de las cosas que vendrán sobre la tierra. And those things that will fall upon the earth. Y en el día que viene, And in the day that is to come, cuando Cristo venga, when Christ returns, usted va a estar en pie delante del Hijo del Hombre. you're going to stand before the Son of Man. Así que nuestra preparación para el tiempo del fin So our preparation for the end time, consiste it consists primero first en ser sobrios. in being sober. Segundo, Secondly, en velar en oración, in watching in prayer, orando en todo tiempo. praying at all times. Y tercero, And thirdly, teniendo entre nosotros ferviente amor. having amongst us a fervent love. Yo no sé cuántos están trabajando en eso. I don't know how many of you are working on this. Eso es bien importante. This is very Que important, haya entre nosotros ferviente amor. that there would be amongst us a fervent love. Mire cómo dice el texto, ante todo, verso 8, primera de Pedro 4, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. And it says there, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Hebreos 10:24 lo pone de esta manera. Hebrews 10:24 puts it this way. Dice que debemos considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. It says, and let us consider one another to stir up love and good works. ¿Cuántos de ustedes practican eso, hermano? How many of you practice this, brethren? Que usted diligentemente That you diligently, considera a su hermano you consider your y a brethren, su hermana your brother and your sister, para estimularla al amor. to stir them up in love, Porque usted sabe because you know que para estar preparado para el tiempo del fin, that in order to be prepared for the end time, tiene que haber ferviente amor entre nosotros. there needs to be a fervent love amongst us. Y el verso 25 dice, Verse 25 says, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y lo voy a detener ahí. it says in verse 25, not forsaking the assembly of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another. I'm Qué going to leave it there. importante es eso, amados hermanos. How important is this, brethren? Mire, usted vino al servicio hoy. You came to the service ¿Por today. qué usted vino al servicio hoy? Why did you come to service today? Usted vino a alabar y a bendecir su nombre. You came to bless and praise his name. Usted vino a darle la gloria debida a su You nombre. came to give him the glory that's due to his name. Pero también usted vino a recibir la palabra. You also came to receive the word. ¿Por qué? Why? Porque cuando se predica la palabra Because when the word of God is o preached, cuando se enseña la palabra, or when the word of God is taught, nos exhortamos los unos a los otros. we exhort one another. Y mire cómo es que debemos exhortarnos. And look at how it is that we should exhort one Por another. eso es importante que usted venga al templo That's why it's important that you would come to the temple y usted no deje de congregarse, and that you would not stop assembling. porque usted necesita You need que el hermano lo estimule al amor y a las buenas obras. that your brethren would stir you up into love and good works. Y usted y yo necesitamos ser exhortados. And you and I need to be exhorted. ¿Y cómo debe ser esa exhortación? And how should this exhortation be? Colosenses 3:16 lo dice. Colossians 3:16 tells us. Dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. It says, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. Qué linda es la palabra del Señor, How hermano. beautiful is the word of God. Nos enseña, It teaches us. nos corrige, It corrects us. nos redarguye It convicts us. y nos prepara para hacer toda clase de buena obra, And it prepares us to do every good work para que podamos estar preparados so that we can be prepared para el tiempo del fin. for the end time. Así que no dejemos de congregarnos, So therefore, do not stop assembling. porque necesitamos esa enseñanza, We need this teaching. necesitamos esa exhortación We need this exhortation en toda sabiduría. in all wisdom. Y Hebreos 10:25 dice, Hebrews 10:25 says, la última parte del texto, the latter part of the verse, que hagamos esto that we should do this. tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
acerca. And so much more as you see the day approaching. Se acerca el tiempo del fin. The end time is drawing near. El fin de todas las cosas se acerca. The end of all things is at hand. Y usted sabe que está cerca. And you know that it is near. Y usted levanta su cabeza And you lift up your head. porque usted sabe que su redención se acerca. Because you know your redemption draws Y near. usted busca prepararse. You seek to prepare yourself. El fin de todas las cosas se acerca. The end of all things is at hand. Y nos preparamos siendo sobrios, And we prepare ourselves by being sober, velando en oración watching in prayer, y teniendo entre nosotros ferviente amor. and having fervent love towards one another. Haciendo esto, Doing this, estaremos preparados we will be prepared para el tiempo del fin for the end time y para la venida de nuestro Señor and Jesucristo. for the coming of our Lord Jesus Christ. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo.